Llamo al escenario a Esmeralda Gómez, Domingo Soriano y el profesor José Antonio Erce, por el orden que les he invitado. Domingo en el medio, Esmeralda aquí a mi vera. Muy bien, y ahora vamos a comenzar el coloquio, donde por supuesto ustedes van a poder formular preguntas. Habrá un micrófono en sala que podrá circular por la sala y podrán ustedes hacer su pregunta y que quede registrada para la grabación y por supuesto en el directo que están viendo los amigos desde YouTube. Voy a presentar brevemente a cada uno de los invitados al coloquio. Aquí a mi lado tengo a Esmeralda Gómez López, que es autora del libro Tu llave a la libertad financiera y es colaboradora habitual en programas como Espejo Público y en Onda Madrid. Esmeralda es socia de Neopensión y es licenciada en Matemáticas con especialidad en Astrofísica y máster en Finanzas Cuantitativas, MBA en Dirección y Administración de Empresas. A su lado tengo a Domingo Soriano, que es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Es máster en Periodismo por El Mundo, con número 1 de su promoción, y desde 2010 es redactor en Libre Mercado. Colabora en Libertad Digital y también seguramente muchos de ustedes conocerán Tu dinero nunca duerme, el programa de inversiones que tenemos con Es Radio, Value School, todos los domingos de 2 a 3. Y al final tenemos al profesor José Antonio Erce, que es uno de los principales expertos en longevidad y pensiones de habla hispana, con más de 30 años de experiencia docente, como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Economía. Ha pertenecido al cuerpo de titulados de la Comisión de la Unión Europea entre 1987 y el 91. Ha dirigido también la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, también conocida como FEDEA, y ahora es socio fundador de LORIS, que significa Longevity and Retirement Income Solutions. Y con ellos tres vamos a abordar el coloquio. Les haré unas preguntas iniciales para romper un poco el hielo y enseguida levanten la mano y les pasaremos un micrófono a ustedes. Yo me vais a permitir, Domingo y Esmeralda, que ceda la palabra al profesor, porque, profesor José Antonio, te he visto afanosamente tomando notas durante la proyección del documental y quizá tengas una reflexión con la que empezar este debate. Bueno, yo siempre tomo muchísimas notas, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias, Luis Alberto, gracias a la Fundación Rafael del Pino también por acogernos y a todos ustedes por estar presentes aquí o al otro lado de la pantalla, ¿no? Bueno, he visto con muchísimo interés el documental y lo he encontrado bastante correcto, dentro de las coordenadas en las que sabemos que el profesor Huerta de Soto se mueve con ese ímpetu y ese entusiasmo. Bastante correcto, ¿por qué? Porque pone el énfasis en una serie de características ciertas y además reiteradas a lo largo de más de un siglo, que los sistemas de pensiones, de seguridad social, los sistemas públicos, presentan recurrentemente y es muy difícil atajarlas, ¿no? Son características problemáticas, obviamente, son muy vulnerables a la demografía en general, pero a la demografía que estamos, iba a decir sufriendo, pero no la estamos sufriendo, nos beneficiamos de ella también. El hecho de que cada 24 horas nuestra esperanza de vida aumente en 4 horas en términos medios para toda la gama de edades, pues es algo extraordinario, de lo que en realidad deberíamos sacar mucha fuerza y mucho valor, ¿no? Y no lo estamos haciendo porque tiramos esas horas que afloran ya a edades no laborales en lo que llevamos de siglo, las tiramos por la borda, eso sí, de un crucero, porque estamos jubilados, felizmente jubilados, como digo yo, y entonces pues las empleamos improductivamente, ¿no? Esa demografía es letal para los sistemas de reparto y nos encontramos con sistemas de seguridad social en todo el mundo y el documental incide acertadamente en ello. En todo el mundo hay un sistema de seguridad social, en todos los países del mundo, que repite año tras año, reforma tras reforma, que no dejan de sucederse los mismos errores. Y cuando diseccionamos hoy un sistema de pensiones como es el español, por ejemplo, nos encontramos con multitud de tuercas y tornillos procedentes de épocas históricas incluso, que son disfuncionales, que contraproducen al sistema, ¿no? Ahora mismo estamos debatiendo sobre si aumentar el periodo de cómputo a toda la vida laboral, pero dejando de elegir los mejores años, con lo cual es un enorme paso atrás. Es un solo ejemplo y el documental yo creo que incide certeramente en aspectos importantes. Uno que me ha llamado mucho la atención, pero no porque no lo hubiera oído, sino porque se oye de vez en cuando y proviene, es verdad, de Allende los Mares,
del otro lado del Atlántico, la idea de que la seguridad social se asimila a un esquema piramidal. No lo es exactamente, lo decía el film, el documental también. No es un esquema piramidal justamente por lo que señalaba, tiene el poder coercitivo de extraer recursos que disimulan en muy buena medida lo que de otra forma sería, bueno, un castillo de naipes. Pero a mí lo que me sorprende más, y tiendo a estar de acuerdo con las tesis centrales del documental, es que la seguridad social ha conseguido hacer cosas muy contradictorias. Es decir, ser muy onerosa para los trabajadores, que son en definitiva quienes asumen todas las cotizaciones, aunque a corto y medio plazo son onerosas para los empleadores, que son los que afrontan el grueso de ese pago y deciden si prefieren contratar trabajadores o comprar máquinas, ¿no? Y sin embargo hay millones de pensionistas que tienen pensiones muy reducidas, que sin embargo contra lo que han cotizado son fabulosas. Esas contradicciones solo se encuentran en un sistema tan etéreo en realidad como es la seguridad social. Pero yo advertiría contra, digamos, una militancia excesiva para destruir a la seguridad social, como ha sucedido en algunos países, ¿no? Los que se van a cargar el sistema de seguridad social, si es que se lo cargan, van a ser sus entusiastas, no sus adversarios. Lo que ha pasado en Grecia es una señal clarísima de que cuando el sistema está en manos, allí lo estaba, y no quiero decir que aquí lo esté, allí lo estaba, en manos de políticos irresponsables y de grandes grupos sociales extractivos de mucha influencia electoral, ese sistema está condenado a la quiebra más absoluta. Y es lo que ha pasado en Grecia. Hoy Grecia tiene un sistema de pensiones de seguridad social decente, cuasi suficiente y razonablemente estabilizado, después de un sufrimiento enorme, de más de 20 y tantas medidas de recorte sistemático, una tras otra, de media docena de reformas mal diseñadas, con menos fe implementadas, y que al final ha obligado a la intervención del país y a un cambio radical del sistema. Hoy Grecia tiene el grueso de su pilar de pensiones públicas, que tiene varias cajas todavía por consolidar, basado en el método de las cuentas nacionales, y es un gran paso adelante, de manera que, bueno, preparémonos a ver cosas de este tipo. Domingo, algo que comentar. Yo te voy a lanzar, aparte de que comentes lo que ha dicho José Antonio ahora mismo, te das cuenta de que se refiere a la seguridad social como un sistema. Y algo que recalcáis en el documental es que no lo es, no hay tal. Sí, probablemente desde el punto de vista del acercamiento al problema, mi principal diferencia sea esa. Yo no creo que haya un sistema de la seguridad social. Yo lo que creo es que existe un Estado, un reino de España. Yo hablo muchas veces de reino de España en estos términos porque es como el que emite la deuda pública al final. Pues hay un Estado que sostiene una serie de pagos. Entonces el Estado recibe sus ingresos por parte de los ciudadanos por muchas vías, el IRPF, el IVA, y luego tiene un impuesto especial que tiene unas características especiales, pero como tienen los demás impuestos, que es el impuesto que se llama cotizaciones sociales. Y luego ese Estado, una vez que recauda todo aquello que ha podido recaudar, reparte esos ingresos que ha obtenido por los impuestos, no solo por los impuestos, también tasas, ingresos patrimoniales, pero bueno, o sea, son cantidades menores, en función de una serie de criterios políticos, pues decide, pues una parte al ingreso mínimo vital, otra parte a la sanidad, otra parte a la defensa, y decide dedicarle una parte a una prestación específica que se llama pensiones de jubilación, bueno, y no solo de jubilación, de invalidez y todas las demás tipos de pensiones que hay. Y en ese sentido, yo creo que no hay un sistema, que creo que es muy importante verlo así, porque tiene dos derivadas importantes. La primera es que si hubiera un sistema, no solo iría a quebrar, sino que habría quebrado innumerables veces. Esto sería algo parecido, imaginémonos, yo pongo muchas veces ejemplos del tipo, imaginémonos que alguien dijera que hay un sistema de multas y que un día dijeran, los sueldos de los policías se pagan con lo que se recaude vía multas. Y un año hay menos multas de tráfico o de otro tipo, y de repente dicen, no podemos pagar los sueldos de las policías porque no hay suficiente ingresos por multas. Digamos, un momento, esto es absurdo. Los sueldos de los policías se pagan
con los ingresos generales. No hay una equiparación entre los ingresos del Ministerio del Interior y los gastos del Ministerio del Interior. Todo acaba en la caja de Hacienda y de ahí se distribuye a los diferentes organismos. Entonces, no sé por qué se hace esa separación estricta, seguridad social, y sin embargo no hacemos la misma separación, pues eso, Ministerio del Interior con el Ministerio de Cultura, con lo que se saque en las entradas de los museos públicos o algo así. No hay, entonces, eso en primer lugar con lo que respecta al sistema, no lo hay. Y si hubiera un sistema, un sistema tendría que tener una serie de reglas relativamente fijas. Eso sería un sistema de una aseguradora privada. Nos diría, tú me das tanto dinero cada mes, si fuera un salario diferido, como se plantea, ¿no? Esto es un salario diferido. Pues dirían, tú me das una serie de aportaciones cada mes y yo cuando te jubiles te prometo que te las devolveré, o bien te prometo una cantidad determinada cuando te jubiles, o lo más normal sería que nos hicieran una referencia. Pues te voy a devolver las aportaciones con un 1%, si fuera fijo, o te voy a devolver las aportaciones con una rentabilidad igual a la rentabilidad del IBEX de aquí a los próximos 30 años hasta que te jubiles. Y cuando tú te fueras a jubilar dirías, oiga, ¿cuánto has dado? ¿Cuál es el resultado de esa promesa que usted me ha hecho con esa promesa de rentabilidad? Págueme. Si eso fuera así, es lo que digo, ya habría quebrado el sistema innumerables veces. No, lo que nos dicen es, el día que te jubiles, yo usaré la capacidad coactiva del Estado para obligar a los trabajadores del futuro a pagarme impuestos. Uno de esos impuestos se llamará cotizaciones sociales, y te pagaré en función de unas reglas peculiares que yo iré modificando de ahora hasta que te jubiles muchas veces. Pero de verdad, ¿no? Veámoslo. Cuidado, esto a mí muchas veces me hace entrar en discusión y yo digo, esto es el argumento más socialdemócrata del mundo. Quiero decir, la socialdemocracia se basa en que hay un Estado con un aparato coactivo brutal que es capaz de extraer impuestos a gente que gana mucho dinero año a año y con esos impuestos pagar muchos gastos que no benefician directamente a esos que están pagando gastos. Entonces, el argumento más socialdemócrata sería, somos tan poderosos, el Estado es tan fuerte que va a ser capaz de cobrar a los trabajadores del futuro para asegurarte una pensión. ¿Cómo será tu pensión de alta? Pues esperemos que haya muchos trabajadores y que ganen mucho dinero a los que cobrar mucho para poder hacer que esa pila, esa torre, esa montaña de impuestos sea lo más alta posible en el futuro y que esas prestaciones del futuro, que llamaremos pensiones públicas, igual que las llamamos ahora, sean lo más altas posibles. Entonces, en ese sentido es lo que yo defiendo, que no hay un sistema que no tiene por qué ser... Yo creo que desde una perspectiva socialdemócrata sería es lo honesto reconocer que es así, que no tiene ni por qué ser malo. Lo único que pasa es que no solo el sistema de pensiones, sino en general el estado del bienestar pues tiene unos límites. Y evidentemente, si tú estás prometiendo que vas a gastar más en todo, en salud, en educación, en todo, pues llega un momento en que ese límite se rebasa. Muy bien. Esmeralda, ya les digo que levanten la mano, yo tomo nota visualmente de las preguntas. Aquí hay una ya, pues en cuanto acabe con Esmeralda le voy a dar paso a usted. Esmeralda, otro de los puntos del documental que sé que pueden pues plantear cierta polémica es, esto es una parte en la que tú intervienes especialmente, en que se dice que una persona que en lugar de pagar cotizaciones para su seguridad social, tú pudiera ahorrar ese dinero, acumularía pues un equivalente a $500.000 euros, que a una rentabilidad que se dice, pues bueno, como si fuese algo bastante factible, del 5,5 aproximadamente, se puede jubilar con $1.000.000 euros. Yo creo que muchas personas escucharán eso en el documental y dirán, pues es que no me suena realista. ¿Nos puedes explicar si es realista o por el contrario, que no es algo que os habéis inventado para que quede bien en el documental? Es realista. Primero, bueno, gracias a todos los presentes y a los que nos ven desde las redes, a Value School y a Jesús Huerta de Soto por extender la libertad a la sociedad y permitir espacios como este en el que se debaten. Es realista y, de hecho, a través de la didáctica y de la educación, lo que pretendo es que cada una de las personas vayan aumentando ese poder y puedan llegar a descubrir este tipo de verdades que hasta el momento estaban ocultas. No sabemos la causa, pero hasta el momento estaban ocultas. Otras reflexiones, aparte de mirar las bases de cotización que ahora mismo tenemos o esa no transparencia que cada uno de ustedes tiene en vuestra nómina, es decir, podéis ver cuánto estáis cobrando realmente ese salario bruto, o el lenguaje que se está utilizando, que es un arma muy poderosa y es un arma que sabe utilizar, un arma o una herramienta según se utilice, que utiliza muy bien toda la política.
¿Por qué se llama sistema solidario basado en la confianza? Porque ahora mismo las personas que trabajan están pagando a los pensionistas de ahora y confían en que cobrarán una pensión en el futuro. La pregunta que yo aquí ya también me planteo abiertamente es si realmente están confiando desde el conocimiento o verdaderamente está basado en un desconocimiento generalizado. Porque en lugar de decir solidario, solidario significa que yo de forma voluntaria estoy ayudando a un tercero. En el momento en el que hay una coacción y hay una extracción obligatoria de impuestos, que no voluntarios, y se entrega a los pensionistas, no está siendo solidario. Estamos utilizando el lenguaje de una manera un tanto retorcida. En lugar de sistema solidario basado en la confianza, podemos llamar sistema de pensiones de impuestos obligatorios sin garantía de cobro futura. Esta sutileza, o en lugar de decir pensión máxima, que connota algo positivo, empecemos a llamarlo pensión limitada, que ahora mismo es de 2.700, a partir de 37.000 ya estamos perdiendo poder adquisitivo. Esto haría que ahora mismo el letargo que tiene la mayoría de personas en esta geografía, porque está confiando en que un papá-estado le va a proveer en un futuro, derivaría en una alerta. El hecho de tener este lenguaje interiorizado te hace despertar y te hace actuar. Y eso es lo que, aparte de lo que se propone en el documental de qué podemos hacer para garantizar un sistema de pensiones a futuro para todos, tenemos que diversificar los pilares. No nos podemos quedar parados y tenemos que trabajar también por nosotros mismos. E invertir ese dinero para conseguir estos capitales al cabo de una vida de inversión no exige un MBA en finanzas, no sé, ¿está al alcance de cualquiera? No hace falta ser cirujano, no hace falta saber medicina, hacer los 16 o más años para tener unas nociones básicas para vivir la vida. Dado que el dinero es algo tan importante, de suma importancia, una de las propuestas que de hecho presenté el 8 de noviembre y que estás al corriente es la de que se estudie educación financiera en los colegios. No tenemos que ser todos economistas ni saber o hacer un doctorado en la materia, en la ciencia. Tenemos que saber lo básico y lo suficiente para que nos podamos mover en el sistema y sepamos qué se está haciendo con los impuestos, qué son unos presupuestos generales, por qué en el 2017 y qué significa esto de que ese fuese el último año en el que había superávit y desde entonces lo que se gasta es superior a lo que se ingresa. Esto en una familia corriente lo lleva a la quiebra. ¿Por qué en el Estado se permite este sistema? Pues porque el Estado no se comporta como una empresa. Una empresa quiebra cuando hace las cosas mal porque los consumidores no le compran o por un sinfín de motivos más. El Estado no. El Estado tiene garantizada su perpetuidad y su continuidad, maximizándose a sí mismo sin tener solamente que ganarse la opinión pública cada 4 años. Y aquí está el problema que se muerde la cola, que el 25% de los votantes son jubilados. Muy bien, gracias. Vamos con la primera pregunta que tenía el caballero, la segunda está al fondo. Hola, gracias. Mi nombre es Ignacio Arellano. Como empresario, en el documental, y ahora lo estáis comentando, una cuestión importante es que tendría que haber una coerción, porque si no, claramente los empresarios, los salarios los pagaríamos menores. Es decir, esa parte de cotización de seguridad social os puedo asegurar que bajaría. Por lo tanto, tendría que haber una coerción, lo cual es importante. Es importante para ese salto generacional que ha dicho el profesor Huerta de Soto. Esos 25 años habría que pagar a los que ahora estamos jubilados y, a su vez, para que también se invirtiera ese dinero en algún fondo, en algún sistema. Y luego la otra consideración que os quería hacer es que no se ha hablado para nada de la importancia que tiene el hecho de que las pensiones se quieran indiciar al coste de la vida. El problema que se ve, y sobre todo por los pensionistas reivindicativos del País Vasco, es siempre lo mismo. Los carteles en el documental salía es pensiones siempre indiciadas al coste de la vida. Parece que el profesor Huerta de Soto lo ha dicho al final, hablando de su libro sobre el dinero, que el problema de la subida del coste de la vida no es por una cosa que venga inducida, sino por culpa del dinero.
no del dinero, sino del tipo de moneda, crédito totalmente generada de una manera alquimista que hace que suban los precios. Es decir, los precios suben 5,5% porque llevamos no sé cuánto tiempo insuflando dinero. La Reserva Federal, etcétera. Estas eran las dos preguntas que quería hacer. No sé si quién las quiere contestar. Bueno, dos reflexiones que a lo mejor podéis apostillar, comentar alguna de ellas. Pues a mí me gustaría referirme a la segunda de ellas, a la de la indiciación con el coste de la vida. En realidad, la aspiración de que una renta vital como es una pensión, me da lo mismo que proceda de un sistema de reparto público o de un sistema de capitalización de empleo personal. No me gusta hablar de sistemas privados. Las pensiones que no son públicas son de empleo, promovidas por una empresa para sus trabajadores, convenialmente, y las que no son de empleo son personales, pues promovidas por entidades para sujetos que las desean comprar, adquirir, ¿no? Es decir, no estamos obligados a adquirir pensiones de empleo, o, bueno, empleo puede que sí, o personales, de manera que si se promueven es porque nosotros las demandamos, convenialmente, como digo, o en el mercado. Pero es muy natural la aspiración de que no pierda poder adquisitivo una renta de la que depende nuestra subsistencia. En la industria de las pensiones, cuando tú puedes adquirir una renta vitalicia no indiciada con la inflación, de manera que sabes que va a ir perdiendo poder adquisitivo, fijaos en este movimiento que hago, descendente, ¿vale? O puedes elegir comprar una renta vitalicia indiciada con la inflación, para no perder, para que no suceda esto. Lo que pasa es que tienes que comprar la más baja, para que luego pueda ser así de alta al final de tus días. Una renta indiciada con la inflación está en el mercado desde hace décadas, sencillamente que es más cara que una renta no indiciada con la inflación. La Seguridad Social podría hacer eso sin ningún problema. No lo hace, ¿por qué? Porque es muy impopular extraer más recursos para pagar esas pensiones garantizadas contra la inflación desde el momento en que nacen, cosa que una industria, que la industria privada de las pensiones, que una compañía de seguros sabe hacer perfectamente presentándole las alternativas a su cliente, y éste decide qué de esas dos alternativas prefiere, y por lo tanto tenemos las peleas por el problema de indiciar las pensiones públicas, que no sabemos con qué las vamos a pagar, algo de lo que ya redundaba Esmeralda, ¿no? Ponemos en el Boletín Oficial del Estado un montón de compromisos de gasto y ojo, de gasto a futuro, porque si la paguilla que vamos a hacer en enero, que ya sabemos que va a equivaler a 1,7 puntos porcentuales sobre las pensiones que tenemos y que va a representar pues muchos cientos de millones de euros, si la nómina de pensiones es de 160.000 millones o 170.000 millones, cada punto porcentual son 1.600 millones, cada punto porcentual de actualización. 1,7 puntos, estamos hablando de 2.400, por ahí. Pero es que eso es lo que vamos a ver en el año que viene, porque a valor presente descontado, como eso se consolida y en 2023 habrá que seguir pagando lo que vamos a actualizar este año, 2022, con la paguilla más la capitalización a tipo de interés compuesto, pues la inflación funciona como un tipo de interés compuesto, podemos acabar más de 100.000 millones en lo que les queda de vida a los pensionistas que se van a beneficiar el año que viene de la actualización de las pensiones. Necesitaremos 100.000 millones. Los números son delicados de hacer y hay que hacerlos muy bien. No todos están bien hechos, nadie nos libramos de hacer los números de aquella manera y la discusión sobre números es tal. Lo que pasa es que tenemos por delante unos compromisos descomunales. Vamos a ver, indiciar las pensiones, por resumir, con la inflación es la aspiración más natural de todo el mundo, las pensiones o las rentas que sean. Pues un casero, lo que sea, en las condiciones del mercado. La industria de las pensiones te puede vender una renta indiciada con la inflación, pero te la vende más cara, porque no sabes a lo que te enfrentas y aún así nunca tendrás la garantía de que una inflación desmesurada no acabe destruyendo cualquier contrato, por sagrado que sea y por bien escrito que esté con letras de bronce sobre lápidas de piedra, ¿no? De manera que nos enfrentamos a una serie de instituciones, de compactos, sí, de sistemas, Domingo, y abuso de la semántica quizá, y está claro que no coincidimos y no quiero hacer esto una cuestión semántica, pues me da exactamente lo mismo. Yo creo
que las pensiones es una institución que sea por la vía del Estado, sea por la vía del mercado, hay que proveerlas con seriedad, con transparencia, con conocimiento de causa de ambas partes, porque la información asimétrica en este intercambio es descomunal y muchas veces la ausencia de información a los dos lados de la línea, porque quien te explica tu pensión pública a veces no sabe lo que te está explicando, tanto en un ámbito, insisto, público como privado. Yo he recibido llamadas para venderme productos que a la que he rascado un poquito en la superficie, pues la persona que estaba en el call center no sabía explicarme no sabía lo que me estaba explicando, ¿no? De manera que no maldigamos la aspiración muy humana de que queremos que nuestras rentas no pierdan poder adquisitivo. Sencillamente hagámoslo bien, ¿no? Que es posible, pero tiene un coste. Yo, sobre la primera de las cuestiones, si yo fuera ministro de Economía, que espero que no serlo nunca, sinceramente, pero si lo fuera, la única medida que me gustaría aprobar en mis 4 años de mandato, si estuviera una legislatura, la única sería cambiar la definición de sueldo bruto y que incluyese las cotizaciones sociales. No haría nada más. Y luego, dentro de 10 años después de que se acabe mi mandato, a ver cómo estamos todos. Y a ver lo que votamos todos y a ver lo que pedimos todos. Esmeralda quiere comentar también algo. En línea con la transparencia que demanda Domingo, pues estoy totalmente de acuerdo con aflorar lo que tenemos para ser conscientes y poder actuar en consecuencia, tal como decía también Erce. Y enlazando también con una frase que ha dicho, no hay nada seguro, entonces no se podría garantizar, pero ¿qué es lo que estamos intentando hacer entre todos en estos debates? Migrar un sistema que tiene ahora mismo un único pilar que no es sostenible en el largo plazo y que este año está chupando de los presupuestos generales del Estado el 40% del gasto y el 47% del ingreso, porque hemos ingresado mucho menos de lo que hemos gastado a nivel país. Eso, ¿a dónde tenemos que ir? A la capitalización, que no es otra cosa para los que no sean, es invertir. Invertir el dinero, que aquí hay varias propuestas que ya se han puesto sobre la mesa, el dinero que irá saliendo puede salir de unos sitios o de otros y vamos a sufrir. Pero tenemos que hacer algo, porque si no vamos a sufrir mucho más. Por un lado, tenemos que ir a ese sistema de reparto que pasará a cuentas nacionales mucho más transparente y que ya no es de prestación definida, sino de aportación definida. Por otro lado, hay que fomentar los planes de empleo, que de ahí ya ese 30%, 30-40% que están pagando ustedes los empresarios, pues se va a poder reducir incluso. ¿Por qué? Porque el sistema ya lo vamos a ir haciendo eficiente gracias a la inversión. Ahora mismo no hay inversión, eso es ineficiencia pura y dura. Y en un tercer pilar, no menos importante, no podemos decir lo que hay que hacer si no educamos a la población también para que hagan su trabajo, el complemento, lo que da la base de la riqueza de cualquier sociedad, que es el ahorro. ¿Cómo podemos llegar a ahorrar? Pues apelando a nuestros mayores, formándonos. Lo básico, como digo, en economía, aprendiendo qué es lo que están haciendo, porque repercute directamente y no confiando. No confiemos en un tercero. La pregunta siguiente, el caballero de la americana azul. Dedicar este tiempo. En primer lugar, pido disculpas porque estoy estrenando hoy dentadura y tengo la sensación de que hablo otro idioma, no castellano, ¿no? Bien, yo escuchándoles he entendido muy bien las premisas, porque gran parte ya lo conocéis, sobre todo porque lo han explicado muy bien, tanto el profesor Huerta de Soto como ustedes. Pero tengo la sensación de que hay un punto que no me he enterado. No sé si ahora va a haber menos cotización pública, según sus premisas, si hay que cotizar un poco menos y tiene que haber más una cierta porción, un 10% como en Chile o más, en planes de pensiones de empresa o individuales, o si hay que agregar a lo que ya estamos cotizando planes de empresa e individuales. No lo he entendido, no sé si es que hay que añadirlo. En cualquiera de los dos casos, es mi particular punto de vista por lo que estoy viendo en la calle, ¿no? Pero un segundo, ¿nos pregunta si creemos que va a ocurrir eso o cuál sería nuestra solución? Me ha parecido que la solución... ¿Qué se propone? Es que no sé si a lo que ya estamos cotizando, bueno,
estamos cotizando los ciudadanos, porque como ha explicado el profesor Huerta, lo que cotiza en teoría la empresa luego nos lo repercute a nosotros, ¿no? Si a lo que ya estamos cotizando hay que añadirle planes de empleo de empresa o planes de empleo o planes individuales, o si cotizaríamos un poco menos y la diferencia la pagaría, como hace Chile o como ha hecho Chile, y la diferencia serían planes individuales. Es en primer lugar, no lo he entendido bien. Vale, bueno, pues vamos a quedarnos con esa primera pregunta, la explicamos y luego hacemos las segundas. Lo digo por Estupendo. temas de tiempo, que a lo mejor nos alargamos demasiado y Estupendo. queremos ser puntuales con la Fundación para no alargar el acto demasiado. ¿Quién quiere responder, aclarar, Esmeralda? La propuesta aliviaría la carga fiscal que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque haría más eficiente, a través de la capitalización, el sistema actual. En resumen, complementándolo con planes de empleo, con educación, que a través del ahorro privado invierte y llegamos al final. Esmeralda, permite que te interrumpa. Voy a ponerme en la piel del caballero que pregunta. Dices complementando. Yo te escucho y yo pienso que es a más. Es decir, además de lo que yo estoy ya cotizando, se va a complementar con otra cosa nueva. ¿Ves? Él asiente porque creo que va por ahí la pregunta. Es decir, Sí. con lo cual voy a acabar pagando todavía más. No, Entonces no es complementar, es sustituir. sustituir. Vale. He utilizado mal la palabra. Sería una sustitución de los impuestos que estamos pagando ahora, y no solo sustituir, reduciríamos seguramente la carga fiscal, porque sería a la larga más eficiente. Lo que ocurre en esta sustitución es que una parte pues va a ser también plan de empleo y otra parte adicional, que a través de la educación se llega, sería ahorro. La realidad de ahora no va por ahí, que ahora mismo la realidad estamos viendo, bueno, hay tres formas de actuar: una, recaudación de impuestos, deuda; otra, cambiar la parte estructural, lo que tiene efecto a largo plazo, es decir, fomentar el trabajo de calidad y la productividad; y la tercera es un cambio radical del sistema de pensiones. Ni la tercera ni la segunda se están tocando. Entonces, están tocando la primera. De hecho, ¿por qué ahora estamos viendo tanto movimiento del Gobierno? Porque se están jugando 16.000 millones de fondos europeos. Ah, ¿solo por eso? Esa es una de las razones. Una de las razones. Pues qué pena. Esmeralda, veo al profesor que está moviendo la cabeza. José Antonio. En realidad el profesor Huerta eso todo lo ha explicado muy claramente. Él ha concluido en un momento determinado, y todos ustedes lo recordarán, se siente, pero una generación tiene que pagar el doble. O dos veces, que no viene a ser exactamente lo mismo. ¿Qué va a suceder? Si queremos transitar del sistema actual a otro sistema, me da lo mismo que otro sistema, pues no podemos vaciar el sistema actual de recursos, porque entonces no se podrían pagar todos los compromisos de pensiones. Y eso no se ha dicho aquí, que no se paguen esos compromisos. Aquí se ha dicho precisamente que esos compromisos hay que honorarlos y hay que seguir pagándolos. Luego, los jóvenes que optasen por irse al sistema alternativo, que esto sería lo hermoso, que la gente pudiera elegir, porque ya habrá hecho su cuenta quien elige y habrá decidido que, a pesar del coste adicional, puede que muy importante ese coste adicional le compensa comprar otro tipo de sistemas y otro tipo de valores y otro tipo de actitudes y otro tipo de responsabilidades individuales, ¿no? De manera que a medida que se da esa transición, quienes van al otro sistema, pero radical, saben que van a tener que seguir aportando para el sistema que han abandonado y que poco a poco se va a abrir un margen para que ellos tengan capacidad de ahorro para aportar al sistema que han elegido. De manera que van a incurrir, esta generación durante 25 años, una generación que suelen ser eso, 25 o 30 años, van a incurrir en un sacrificio adicional, que no quiere decir que tenga que ser el doble. Es decir, van a acabar dejando de pagar cotizaciones al sistema que han abandonado 25 años atrás, y entonces podrán nutrir el sistema que han acogido 25 años atrás y que todavía les quedan muchos años de cotización para que siga trabajando a su favor. Pero durante un tiempo van a tener que ir solapándose estos dos compromisos. Que eso se puede aliviar de muchas maneras, pero no es fácil transitar de un sistema como el que tenemos en 25 años a un sistema radicalmente diferente, ¿no? Porque aunque hayan fallecido dentro de 25 años todos los pensionistas actuales, que no todos habrán fallecido, pero en grandes números eso es lo que sucederá desde el punto de vista actuarial, pues las personas que dentro de 25 años entren a la jubilación aparecerán, si han elegido 25 años atrás, por el nuevo sistema, aparecerán con una mochila importante de derechos,
del sistema al que pertenecieron antiguamente, y eso habrá que respetárselo. No es sencillo, los recursos no van a salir de la nada, ni siquiera con esa especie de nueva teoría monetaria simplificada y más racional que implicaría el coeficiente no fraccionario de reservas del 100%, con el cual yo pues jamás comulgaré, pero vamos, esto desde mis primeras clases de macroeconomía con el profesor Rojo en los años 70, ¿no? Es decir, todo se puede argumentar, pero los recursos hay que generarlos. Y cuando les hemos regalado la seguridad social a los que apenas cotizaron cuando se inventó el sistema, ese pecado original nos sigue acompañando. Y si decidimos discontinuar el sistema, esa cookie que les dimos hace muchísimos años ha crecido de volumen y alguien tendrá que pagarla. La eficiencia de las nuevas decisiones puede ser maravillosa. Podemos duplicar nuestros ahorros cada 10 años, como logra el Standard & Poor's 500, de la forma más sencilla posible. Pero no está garantizado. Y no podemos decir, Esmeralda, que está por descontado que las ganancias de eficiencia van a ser tan bestiales que van a financiar una transición que necesariamente es cara. Son decisiones de una enorme responsabilidad. No es fácil tomar la decisión de discontinuar un sistema para los menores de X años, para que empiece un mundo nuevo previsional para ellos, diciendo que esto se va a financiar, actuaríamos como los políticos que tanto criticamos, ¿no? Te voy a dejar a ti el último comentario. Dada la hora que es, no vamos a prolongar más el acto. Lo siento, por deferencia a la casa que nos acoge. Así que, Domingo, las reflexiones finales son para ti. A ver, yo no... En la parte del documental en la que se plantea esa posible transición me parece muy complicada. Me parece muy complicada política y socialmente. Pero, de nuevo, yo me salgo de la lógica del sistema. Vamos a ver. El Estado español ahora mismo gasta el 40% del PIB, más o menos. De hecho, algo más, y bueno, con la crisis, pero nos quedamos en el 40%. 40% del PIB, gasto público. Yo no estoy en la lógica del sistema. Yo lo que digo es que el Estado español gasta el 40% del PIB y recauda menos. Vía impuestos, de hecho, tenemos un déficit del 3, un déficit estructural. ¿Cuánto estamos? 3, 4, 5, depende cómo lo midamos. Probablemente estaríamos más bien en un 42, 43% de gasto y un 37, 38% de ingresos. Entonces, si nosotros queremos, cuando decimos, ¿cómo vamos a financiar esa transición? Un poco en esa lógica. Vamos a ver. Si queremos gastar menos, o sea, si queremos que esa transición se financie, decimos, le ponemos 5 puntos a los nuevos trabajadores en una bolsa de ahorro privado. Y entonces eso ya no se financia en impuestos. Eso ya no va a la bolsa común de los impuestos. Pues entonces el déficit pasa de ser de 5 puntos a 7 o a 8. No sé cuál sería la reducción de impuestos. Si decimos, no, eso no lo podemos hacer porque tenemos que financiar. De hecho, no solo no deberíamos aumentar el déficit, sino que deberíamos ir cerrándolo. Pues bien, coja usted todas las partidas del presupuesto público y dígame cuáles va a quitar. Yo te quitaría muchas. Eso lo digo en el documental. Quiero decir, si a mí me dicen, coja usted un lápiz rojo, yo empezaría así a tachar, ¡pum! Pero no parece que sea la intención de ninguno de los partidos políticos que se presentan ahora mismo y entiendo que tampoco de sus votantes. Entonces, si no queremos tocar ninguna de las grandes partidas del estado del bienestar, ni la prestación que llamamos pensiones públicas, que yo no creo que sea un sistema, pero es una prestación muy importante, son 170.000 millones de euros. Si no queremos tocar el sistema sanitario, y aquí el profesor Erce es magistral porque siempre une pensiones con el resto de los gastos derivados del envejecimiento, uno de ellos la salud. Cuidado con, digamos, que parezca que las pensiones van ahí como en una especie de mundo aparte. No, van asociadas a una serie de retos derivados del envejecimiento que a mí me gusta mucho leer a la gente que dice, oiga, cuidado porque aquí hay muchas cuestiones relacionadas. Entonces, no queremos tocar el gasto en pensiones, no queremos tocar el gasto en sanidad pública, no queremos tocar el gasto en educación. Tampoco vamos a tocar el gasto en defensa, justicia, policía. Es que no queda nada. Ya está, seguimos teniendo el 42% de gasto público con el que yo empezaba esta intervención. Entonces, eso hay que pagarlo. Con sistema, ya sea con cuentas nacionales, ya sea eso me da igual, porque yo no entro en la lógica del sistema. Yo lo que digo es que el Estado español tiene que cobrar a sus ciudadanos el 42% de sus ingresos para financiar sus gastos. Entonces, si no nos gusta eso,
Lo que tenemos que hacer es coger el presupuesto y tachar. Y si no queremos tachar, entonces todo lo que ahorremos de forma privada para nuestras pensiones será a más de ese 42, porque el 42 se lo estamos pagando el Estado para pagar los gastos. Cuidado, cuando yo decía antes que no es un sistema, no lo digo tampoco en el peor sentido de la palabra. Quiero decir, yo estaría muy preocupado si fuera un pensionista futuro. Claro, yo estaría preocupado si fuera un pensionista futuro si pensara que es un sistema. Porque diría, o sea que mi pensión depende de que vaya cotizaciones. Yo ya sé que el impuesto llamado cotizaciones no va a tener para pagar las pensiones ni de broma. Entonces, eso me preocupa. Hombre, me preocupa relativamente. ¿Por qué? Porque existe un Estado español que cobra muchos más impuestos. Entonces, ¿yo qué haré cuando sea pensionista en el futuro? Pues lo mismo que hacen los actuales. Presionaré para que de lo que sacan de las cotizaciones, evidentemente, eso va todo para mí. Porque diré, no, es que mi salario diferido, es que esto me lo merezco. Y luego, del IRPF, del IVA, del impuesto de sociedades, cuanto más saquen de todo eso, también para mí. Pero no porque yo me crea que hay un sistema, ni que es un salario diferido, ni que yo tengo una especie de derecho generado durante mis años laborales, sino porque yo presiono como el resto de los grupos de presión. Claro, y trataré de sacar el máximo posible. Entonces, por eso digo que el sistema, o sea, que es una lógica de socialdemocracia pura, que no me quiero meter con el modelo de las pensiones diciendo que no es un sistema, simplemente es... de hecho, lo peligroso sería que fuera un sistema, repito. Eso sí que sería peligroso porque con cotizaciones no va a haber para pagar las pensiones, a no ser que suban las cotizaciones a un nivel que la brecha sobre el trabajo sería brutal. Entonces, simplemente lo que tenemos que decidir como sociedad es ¿cuánto gasto? Bueno, como sociedad no se decide nada, pero lo van a decir nuestros políticos y eso al final nosotros algo, digo yo, que influiremos es ¿qué nivel de gasto público queremos? Los que digan, no, yo quiero un 30% de gasto público, a mí me gusta. Yo digo, yo también, yo me sumo a eso. Y entonces la lógica es que me digan a mí, no, ¿qué tachas del presupuesto? Déjate de historia, Domingo, ¿cómo que un 30% de gasto público? Ponte a tachar. Porque si no dices que es lo que tachas, eso no sirve de nada. Tacha hasta llegar al 30%. Y una vez que tienes gasto público 30% del PIB, ¿qué porcentaje de ese 30 va a pensiones? Porque si sigue yendo el 12, en realidad, bueno, como contemos clases pasivas, como a lo mejor estamos... Pero vamos, pongamos que estamos en el 12. Me quedan 18 puntos del PIB para gasto público. Entonces, ¿qué sanidad pública tenemos? ¿Qué educación pública tenemos? ¿Qué policía tenemos? ¿Qué justicia tenemos? ¿Y qué transferencias? ¿Y qué Claro, esa es la realidad. Entonces, si queremos tachar, tachemos. Si no queremos tachar, no tachemos. Pero si vamos a gastar el 42% del gasto público como gastamos ahora mismo... Las alternativas de ahorro con las que yo estoy muy de acuerdo y que a ver, desde En Tu Dinero estamos todo el día diciendo a la gente ahorre, pero van a ser a más, porque el 42% va a estar ahí y nos lo van a quitar vía impuestos cada año. José Antonio Erce, Domingo Soriano, Esmeralda Gómez, muchísimas gracias por seguir alertando, despertando, abriendo los ojos a través del conocimiento a toda la comunidad de Value School. Sois un lujo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.